Grabar. Listo, bueno, entonces aquí estamos en nuestro tercer encuentro del Grupo 1 del Espacio Integrador. Entonces veníamos conversando y les contaba que hoy va a estar con nosotros un compañero, amigo, maestro que hace mucho rato venimos trabajando en temas de educación y que, bueno, él les contará quién es y porque el interés de acompañarnos, seguramente nos acompañará en otros espacios y en el presencial. Entonces, bueno, Erwin, bienvenido. Gracias a Susana por invitarme. Erwin Fabián García López, así me llamo. Estoy dedicado desde hace una buena cantidad de años a investigar y a trabajar en proyectos que tienen que ver con aprendizajes no convencionales, procesos de autoaprendizaje, procesos de educación alternativa, lo llaman algunos, otros lo están llamando alternativas a la educación. Y en estos procesos, temas como el del consumo de sustancias psicoactivas es un tema muy presente y desde hace algunos años estoy más cerca a estos temas. He estado vinculado, esta ya es la segunda ocasión, al Instituto de Protección de la Niñez y la Juventud en Bogotá, al IDIPRON. Soy asesor en este momento de esa entidad, asesor del subdirector misional de la entidad, y estamos nuevamente explorando caminos relacionados con historias de vida, aprendizaje y el tema del consumo de sustancias psicoactivas en prácticas abusivas. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Vale, listo. Bueno, entonces hoy vamos a conversar un ratico. ¿Cómo les fue? Bueno, antes de arrancar, ¿cómo les fue? La idea del espacio de hoy es el trabajo sobre los módulos 7.1 y 7.2, escucha comunitaria y reducción de daño. Sé que algunas no han avanzado hasta allá, pero me gustaría saber, bueno, si algunos sí lo han mirado. Ese es un material denso, yo entiendo, hay ahí mucho para ver, mucho para mirar, pero sobre todo, cómo han podido ir enlazando ese nuevo, digamos, abordaje con la idea del trabajo del caso para ir levantando las vulnerabilidades. Y ahí me adelanto de pronto a algo que luego volveremos, sobre lo que volveremos, que la próxima entrega de trabajo de caso que está planteado como vulnerabilidades, no sale del estudio de documentos o de lo que ustedes creen, sino que la idea es que ahí echemos mano de algunas metodologías creativas para construir esas vulnerabilidades con las personas. Ustedes ya se aproximaron a eso en el ejercicio del C10, los que lo hicieron. Pero entonces, la idea, un poco ahorita, antes de arrancar y meternos ya más en reducción de daño y escucha, quisiera ver, pues, que nos contaran quiénes han avanzado en los módulos, cómo les ha ido, cómo se han sentido, si recibieron las notas y están, pues, de acuerdo un poco con él y les ilustra el proceso, recordando que los cuestionarios están abiertos hasta el 7 de septiembre. Entonces, abro como el espacio para que nos hablemos un poquito de eso antes de meternos como en los contenidos de los dos módulos. ¿Se desmayaron? Susana, hola. Hola. No, yo Susana, a ver, te comento, pues aquí nosotras estamos caminando y haciendo todo el proceso. Hemos tenido un poquito de dificultad desde la semana pasada, la responsable por la institución en que estamos trabajando. Las tres cogimos un mismo colegio porque la idea es tratar de generar un impacto en esta población. Entonces cogimos un grado cada una, cada cual hace su trabajo, pero vamos a tratar de hacer juntas la tarea como tal. Sí me he sentido un poquito apretada de pronto con el tiempo, los plazos para la entrega de las cosas. Yo sé que tenemos hasta el 7 de septiembre para entregar, pero la idea no es dejar que se acumule todo y pues sí, quizás de pronto los espacios me sentí un poquito angustiada con eso. Hoy me llegaron las notas y sí las estuve viendo. Mis compañeros me preguntaban la nota de ellas en el espacio integrador, si era inferior a la mía porque de pronto estábamos conectándonos de un solo computador o si era por la participación. Esa es una.
Y la otra, sin ser de pronto, yo quisiera saber cuándo más o menos vamos a tener una idea de que si aprobamos o no el curso por logística. Te pregunto porque aquí del Amazonas los costos son bastante altos para ir a Bogotá y si no vemos tiquetes con tiempo, no lo conseguimos de pronto en un precio más económico si no lo podemos. Más o menos tú tienes una idea de cuándo nos van a pasar esa información. Mira, hasta aquí si usted no llegó bien, mamita, quédese, chao, no hay nada más que hacer. ¿O cómo sigue el proceso? ¿Qué tan rajadas están? Yo en realidad lo de las notas les paro pocas bolas. O sea, yo debo reconocer no, que... es que no, es en el... No están tan rajadas. Creo que sacaron 2 en uno y 3 en el otro y yo saqué 5 en el segundo. a ver, entonces, porque no sé. usted estuvo, con ustedes tenía la duda, porque hoy me queda claro que están las 3 ahí sentadas. La vez pasada no fue tan precisa esa información. Yo lo reviso, prometo revisar eso y lo conversamos, pero ay, que la nota no sea como el tema, aunque entiendo lo que me dices y eso les pediría que me lo hagan llegar formalmente, porque eso lo debo hablar con Naciones para poder generar con ustedes quizá una fecha anterior. Porque eso no se va sino hasta el 7 de septiembre. En ese momento se sabe como quiénes pasaron, ¿no? Pero pues se puede ir aproximando, nos quedan como 5 notas todavía. Hasta una semana antes, o sea, podemos gestionar tiquetes hasta el 7 de septiembre, antes no, porque no sabemos. Entonces, hasta el 7 se va a tener la noción de que sí, pero el 7 ya lo sabemos. El 7 lo sabemos antes, porque si venimos bien y garantizamos que estén en el espacio integrador de la última semana, no tiene por qué ser un problema. Uy, está oyéndose un eco. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, te quería preguntar otra cosa. ¿Te puedo preguntar algo de la plataforma? Señor. De una vez aprovechando que estoy aquí en el... Señor. En la parte de zonas de orientación escolar, creo que es el 12 que se abrió, hay un link de lineamientos generales hoy, una cartilla del participante. Esa no la pude abrir. Me sale un link de algo de Edmundo Nogueira para un inicio de sección en Google. Entonces yo no sé si eso está mal, si eso es así, si eso no es para abrirla. No, entonces está mal puesto el link. Mal puesto el link. Lo voy a revisar. Sí, y quería preguntarte otra cosa. Pues esta novedad es un ejercicio de 2 compañeras, María Elena Cabrera y Diana Victoria Lozano, que fue una herramienta para la construcción como tal de la comunidad. A mí me gustó muchísimo este trabajo. No sé cómo hacer para coger el contacto de si es posible y si ellas tienen interés, pues de hablar con ellas en bastidores como para que me explicaran mejor la actividad, cómo fue, porque si quisiéramos replicarla aquí en el Amazonas, porque nos gustó muchísimo, nos pareció bastante interesante. Entonces no sé cómo hago para poder comunicarme con las compañeras o cómo hago para tener más información sobre ese ejercicio. Vale. Era eso, por ahora. Vale. Entonces, cierra el micrófono porque me oigo en un eco horroroso. Eso. Entonces, bueno, a ver, entonces, ¿por dónde empiezo? Porque además me mandó un montón de cosas al tiempo. Entonces, bueno, de esto último, yo le mando el teléfono de María Elena y de Ana Victoria. Ellas estarán encantadas de conversar con usted. Ellas compartieron el ejercicio y hoy compartieron otro video muy chévere también sobre cartografía, entonces creo que eso no es rollo, ya lo apunté acá y al terminar busco el teléfono de María Elena y te lo mando y el correo, pues lo podemos ahí poner también para que si otros quieren comunicarse. Efectivamente es un ejercicio muy interesante que da ideas de cómo aproximarse en lo institucional, ¿no? Que es como chévere eso. Ahora, con respecto al colegio, lo de las notas lo reviso luego y conversamos. Entonces, ustedes escogieron una comunidad educativa, el José Eustacio Rivera, y entiendo que van a trabajar 7º, 8º y 9º, ¿cierto? En lo que pude apreciar, digamos, del planteamiento del caso y de como la situación, pues hay un tema de consumo y con un énfasis, digamos, en alcohol, ¿cierto?
Bueno, entonces un poco cuáles van en los materiales del SOE que colgué en el número 12, ahí hay ejemplos, ejercicios y posibilidades y una aproximación a lo que sería la organización de una SOE, ¿no? Entendemos y es clarísimo que nosotros estamos haciendo un mini taller ejercicio pequeño que no nos va a dar el tiempo, ¿no? Entonces es como, yo considero, y para las que trabajan, todas las que estén trabajando en colegios, pienso que el ejercicio es más fructífero si nos centramos sobre algunas temáticas. Depende un poco también del tipo de colegio y también las personas que, si es más centrado hacia factores de sufrimiento y de vulnerabilidad, o si se van a meter en temas de reducción de daño. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Recuerden que yo he insistido desde el comienzo y Naciones lo tiene muy presente en términos de un poco el objeto. Este curso tiene un énfasis grande en el tema de reducción de daño y de ver si eso tiene, o sea, qué posibilidades nos da la reducción de daño en nuestros distintos contextos, aunque eso no esté, digamos, metido en las lógicas, y qué alcances tiene en términos de si es una reducción de daño sanitaria o es una reducción de daño con un sesgo más de inclusión social y participación para construcción colectiva, ¿no? Entonces, si van a trabajar los 3 cursos, y me dices, y es pregunta para que me contesten, si se van a unir para hacer las acciones con los 3 cursos o los van a trabajar por separado. Y la otra pregunta es, ¿quiénes otros actores entran de la comunidad, van a entrar en juego en la estrategia? ¿Van a trabajar con los muchachos para trabajar con el resto del colegio o van a trabajar con ellos para ver sus representaciones y su mirada y sus ritos y cosas alrededor del consumo? ¿Cómo lo han pensado? Nosotros habíamos decidido trabajar los grados por separado, precisamente para mirar cuáles eran las representaciones que tenían, porque según cada grado lo que identificamos es el nivel de consumo, ¿no? Ellos empiezan el 7º y ya no, en 9º ya están el consumo generalizado. Entonces la idea de la reducción de daño, todas las representaciones sociales que tiene cada grupo y pensábamos hacerlo por separados. Y y la segunda pregunta, ¿quién más de la comunidad escolar va a participar además de los muchachos de 7º, 8º y 9º? Bueno, nosotros lo que habíamos hablado en un primer momento era tener el acompañamiento además de los muchachos, de la planta como tal del colegio, se involucrar por lo que habíamos escuchado en el primer espacio integrador, o fue en el segundo, de toda el reconocimiento de la comunidad como tal, los docentes, la idea era trabajar en la comunidad, todos los que hacen parte de esa comunidad, la señora del aseo, la señora de la tienda, los muchachos, los docentes, la psicóloga que nos está y que pues desafortunadamente esa semana no nos pudo atender, entonces quedamos un poquito frenadas. Todas esas voces, ¿ustedes pretenden que todas esas voces dialoguen alrededor del tema de reducción de daño, de consumo en el colegio? ¿No? ¿Esa es un poco la idea? Sí, Susana, queríamos tener como la representación la representación social de cada partícipe de esa comunidad. Porque, por ejemplo, la señora de la tienda nos comentaba no sé, como habían comentado ustedes, yo sí no tenía esa experiencia, y sí, la señora de la tienda, la que conoce, y también es la que está ahí en el barrio, la señora del aseo cuando entra al baño, que se da cuenta que los muchachos están consumiendo, entonces la idea era como trabajar con ellos y hacer también con que ellos participaran del proceso. La verdad aún no tenemos en claro como tal, buscando las dinámicas, Una pregunta, modelos, pero no.
una pregunta, Carolina. ¿Ustedes tres creen que un consumo funcional es posible y que es mejor hablar de reducción de daño que de no consumo? O sea, ustedes Yo consideran... pienso que sí. Ujú. Yo considero que sí, y preciso estaba escribiendo un correo en lo de en un mapeamiento que estábamos haciendo de las debilidades y fortalezas de lo que se ha encontrado. En el colegio siempre han trabajado la parte del consumo. Los muchachos ya están cansados de que les hablen del consumo. Ellos ya saben qué es el daño que les hace y bla, 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 pero no se ha trabajado con ellos desde otro enfoque, desde otra mirada, por ejemplo, desde la reducción de daños. Entonces la idea es tratar de llegar a esa comunidad con un nuevo abordaje para mirar a ver si ahora sí logramos generar el impacto pues que tanto queremos. Porque entonces esa pregunta se la hago porque si ustedes consideran que de verdad es interesante meter otro tipo de enfoques, el primer paso es trabajar el estigma y la discriminación. Y para trabajar el estigma y la discriminación hay que hacerlo emerger. O sea, como, bueno, cuáles son las cosas que se le vienen a la cabeza a la gente. Leer los discursos, porque si no somos cuidadosos, reforzamos los discursos de estigma, ¿no? Si yo me siento a hablar con doña Ana, la señora del aseo, y entonces, sí, cuénteme, uy, sí, no, y se emborrachan, y terrible. O sea, entonces estamos reforzando que eso es culpa de los chinos que tienen conductas desviadas, y no de todo un sistema que parte de nuestro trabajo, y ahora pues lo voy a mencionar, es también tener un pensamiento crítico frente a lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen todavía cosas que pensar en términos de la parte metodológica. Yo les insisto a todas, humildad, este es un trabajo que sobre todo las está retando o nos está retando a hacer otras cosas distintas a las que siempre hacemos, primero. Y segundo, a establecer relaciones con la gente un poco más parejas, bajarnos de nuestro rol de investigadores, salubristas, psicólogos o lo que seamos en nuestro rol tradicional para darnos el permiso de ser seres humanos tratando de construir conocimiento para ver si mejora el sufrimiento, digamos, que es un poco el fondo de la reducción de daño. ¿Cómo hacemos? Eso tiene cosas positivas, pero tiene también cosas peligrosas, o sea, desfiladeros de asistencialismo, que bueno, ahorita que hablemos más de la reducción de daño me meteré más en eso. Entonces, el reto, recuerden, es un reto del ser, pero también un reto metodológico, porque nos las vamos muy bien con los instrumentos y las encuestas, pero cuando tenemos que establecer relaciones para construir conocimiento, eso nos cuesta trabajo. Graciela, adelante. Susana, para compartir mi experiencia que tuve este domingo en el hogar de Paso, Camino de Esperanza del habitante de calle. Yo le había rogado a William que por favor el día sábado, desde el día viernes, les dijera que quería ir a compartir un almuerzo con ellos, porque allá ellos salen en la mañana y salen a la Plaza del Carnaval, que es su hábitat en el día. Entonces, para reducir el daño, había pensado en que le había comentado a William que hiciéramos algo. Entonces, esto era compartir un almuerzo para que ellos se queden y poder ver películas y poder estar de pronto pues hasta las 2 de la tarde con ellos, y en la tarde pues ellos ya se quedaban. Y sí lo hicimos con un grupo de amigos, los invité, grupo de profesionales, fuimos 4, en donde tuvimos la oportunidad de compartir, hacerles unas crispetas, con melones como ellos solos, hicimos una sopa, hicimos un arroz con pollo y estuvimos como hasta las 3 de la tarde en una escucha activa para lograr mi mapeo. Entonces, ahorita que usted me dice que algo le oí de asistencialismo, había también pensado, porque yo le decía a William, que dentro de 8 días pues tengo una red de una comunidad cristiana en donde les había dicho que podríamos hacer una brigada de peluqueado,
una brigada de asistencia médica, una brigada de odontológica, y estoy haciendo esto esta semana. William nos dio el permiso y pienso yo, no sé si estoy bien, si eso es parte de la reducción del daño y el poder estar con ellos desde la parte, como ahorita usted dijo, un permiso para ser más humanos, y de verdad que yo estoy creciendo mucho en mi parte humana, el compartir con una personita que se llama Patricia, que ha abierto su corazón, ella tiene una pareja, y cómo desde sus líos sentimentales hemos logrado hablar, he logrado yo escucharla, porque leyendo el módulo de verdad que uno aprende mucho en la condición con ellos de escucharlos, más no de que ellos le van a escuchar a uno una orientación. La compañera lo decía que desde los colegios ellos conocen mucho ya del tema de drogas. Acá nuestros amigos, el habitante de la comunidad de habitantes de calle también conocen, ¿cierto? Entonces es de sentarme con ellos, a la parte donde ellos se sentaron, y poder escucharles, mirar sus historias de vida, mirar que son hasta mejor preparados que uno, pero que las situaciones los ha llevado hasta este lugar. Eso quería compartirle, Susana, y de verdad que estoy muy agradecida y contenta de ir. He determinado tiempos, voy los miércoles porque ellos llegan a las 5, y he determinado salir un poquito más temprano del trabajo. Dios quiera que me sigan apoyando para poder llegar y esperarlos allá y compartir estos tiempos y poder lograr pues, el mapeo como deba hacerlo, ¿no? Sin aumentar, sin quitar, sino hablando desde la realidad. Gracias, Susana. Gracias a ti por compartir. Ahora, cuando hable un poco más de reducción de daño, cuando digo que el asistencialismo pues es una cosa que se puede volver crónica y maluca, cuando hablamos de habitantes de calle, que es la población con la que tú estás trabajando, pues la primera fase y toda la construcción de vínculo pasa por ahí, porque para poder reflexionar sobre el ser y la vida y la muerte y las emociones y la historia, pues uno necesita tener unas condiciones mínimas que ellos no tienen, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Lo importante es que no se quede ahí, que eso esté enlazado en una construcción de conocimiento que los alimente a ellos de alguna manera. Entonces, gracias por compartir. Alfari, adelante. Buenas tardes, Susana. Pues te comento de que he estado haciendo las actividades al día, me parece muy interesante, me encanta la forma de cómo pues interactúa con todos estos videos, con todo este material, las propuestas que están enviando los compañeros. He leído varias y me parecen súper buenas, o sea, me parecen que dan muchas ideas para uno poderse guiar o poder realizar un trabajo adecuado. Pues yo estoy trabajando con una comunidad de un barrio, el barrio Los Eucaliptos, y pues aquí más que pronto gente indigente o sí de calle, como le llamamos, o de pronto consumidores como tal, pues se ve eso, el esparcimiento o la venta de sustancias y no el consumo como ya como tan generado como tal, ¿cierto? Como tan activo, pero sí hay pues un consumo bastante. Entonces, pues el trabajo me ha estado dando es eso, porque yo no quiero volver a lo mismo, como decía la primera compañera que habló, de que sea solamente hablar, como decía yo en uno de las huellas que dejaba, o sea, siempre casi por lo general los psicólogos nos destacamos por dar talleres, por capacitar, más no por tratar de, como decimos, de minimizar, pero no de reducir como tal, no de trabajar en esa zona. Entonces me ha parecido excelente porque pues ya me he podido acercar a la comunidad. El fin de semana hicimos de pronto una comida, un compartir, un pastel, un arroz con pollo, y estuvimos pues integrados para poder trabajar más lo de las vulnerabilidades, que pues aquí como tal yo no quiero, digamos, escoger niños, escoger los muchachos que son los que la pasan en el parque, o escoger los muchachos que eso, sino como tal la comunidad, que las personas que tienen su tiendita, las que viven, ¿cierto? Que tienen sus demás hijos y que pues viven con miedo a que también se vuelvan consumidores. Personas que de una vez pues son las personas como encargadas de tener estas ollas o cosas así por el estilo, pues porque el barrio no es
grande y no es antiguo, es un barrio más relativamente nuevo. Entonces, pues sí me pareció muy interesante todo eso, me he adecuado a la situación y como hemos trabajado, me parece excelente lo de reducción de daño. Me gustó mucho el módulo, el 7.2 que habla sobre todo esto de reducción de daño, entonces me encantaron todos los videos que mostraban ahí. Bueno, pues me encanta. Usted ha sido muy juiciosa además con sus ideas y todo. Creo que va a ser un trabajo chévere ahí. Y pues también aprendiendo, ¿no? Porque como dices, es una comunidad nueva, interesante un poco mirar las raíces de eso. Me llamó la atención, como el profundizar un poco, ¿no? De dónde vienen, qué los juntó, qué los hizo comunidad y eso qué significa, ¿no? Eso tiene significados en mi cotidiano. Gracias, Alfari. Sofía, adelante. Bueno, Susana, nuevamente con muchas cosas en la cabeza, preocupada porque se me complica un poco el tema de involucrar a todos los actores. Bueno, yo estoy trabajando en la institución y bueno, ya tengo mi grupo Semilla de Estudiantes. He encontrado, digamos, alguna dificultad, alguna barrera para involucrar sinceramente a los actores, porque hay muchos que dicen que sí les interesa, pero en el momento de apostarle al tema, pues como que ya no. Y el otro es lo que tú decías de hacer una mirada crítica y revisar, digamos, el problema o la situación polémica desde el pensamiento crítico. Y me surge ahorita, en la última semana, que fue como que me tocó parar la semana pasada, en una entrega de boletines se generó una situación ya con los padres donde el estigma es muy fuerte porque la solución de ellos es, este muchacho está vendiendo o está consumiendo, hay que sacarlo del colegio. Entonces no sé si replanteo mi grupo y trabajo con los padres o trabajo con los dos al tiempo, con un grupo de estudiantes semillas y con los padres que de un curso en específico que bueno, están así como, ¿qué hacemos? Hay que sacarlos y están generando un montón de situaciones. Eso es. Venga, Sofía, pero, o sea, cuando usted me habla de un grupo semilla, yo me imagino que es con ese grupo semilla con el que va a poder tocar a los otros. O sea, no, porque cuando dices me dedico a trabajar con los padres, claro, hay que trabajar con los padres, hay que trabajar con los maestros, porque los maestros hacen eco también al pánico de los padres. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el lugar de los semilleros son con jóvenes del colegio, ¿cierto? Sí, sí, señora. Ok, sí, y es posible pensarse que con esos chicos se va a hacer algo para tocar a los padres y preguntarles y sensibilizarlos y que se dé un espacio para mostrar que los paradigmas en droga, que ese es un poco su trabajo en términos de trabajar con el semillero, porque ellos lo entienden, pero hay todo un discurso político y de derechos y que tiene su lado bueno y su lado perverso también, pero que puede servir para... Y a ti te hago la misma pregunta que les hice a las chicas de Leticia. ¿Tú crees en la reducción de daño? ¿La tienes incorporada realmente como una alternativa? Bueno, entonces esa Claro que sí, totalmente. Además porque no hemos trabajado en la institución, lo que pasa es que como que pues resultó de un momento a otro, o sea, no esperábamos como esa salida digamos en la reunión no la esperábamos, entonces fue como de un momento a otro, me tomó por sorpresa, justamente porque en ese curso con esos papás pues no se habían presentado estas situaciones, entonces como que no sabía si trabajar los alternos o ir generando algo con el semillero de jóvenes y que sean ellos los que pues generen otro tipo de acciones y bueno, no, explorarlo, porque, o sea, el trabajo, si te vas tú a trabajar con los papás, te toca a ti. Y la idea es justamente un poco cómo se involucra a los muchachos en esa reflexión. Tenemos 3 meses, 2 en realidad. Entonces es puro mover, o sea, si tú logras en estos 2 meses generar una minoría activa de muchachos dentro del colegio, luego vas a poder hacer más cosas. Pero entonces, un poco, sí sería muy interesante pensar en trabajar con esos muchachos para luego salir con algo creativo, que es la única manera de involucrar a la gente tranquilamente, el profesor, y habrá profesores que no quieren contestarlo, o papás que no, pero algo creativo. En el colegio, ahí en lo que subí del SOE, esa experiencia del Agustín Nieto Caballero, ahí hay unas ideas de cosas locas que hicimos. Por ejemplo, mandar con los mismos muchachos, y se hizo un trabajo en los cursos,
y con los muchachos mandábamos una cartica que los chicos traían contestada por los papás. Entonces ahí nos dio representaciones sociales y cosas con los papás. Seguramente ahorita no vas a poder educarlos un montón, pero sí de pronto pensar un pequeño evento de, o sea, ¿qué es la reducción de daños en drogas? Pero entonces ahí necesita el rector, para que el rector avale la cosa y entonces se puede hacer un día algo que visibilice el tema, porque como estamos empezando, y eso va para varios, como es un tema que está entrando, entonces pues hay que irlo posicionando y repetir una y otra vez, pero trabajando con la gente. Bien, y la otra, bueno, lo otro que quería contarles es que, bueno, ya pude por lo menos involucrar un poco a la defensa civil. Ellos también hacen un trabajo chévere con jóvenes, entonces parece que, pues no parece, no, ya nos estamos articulando, ya estamos empezando como a generar diferentes acciones, entonces ya pude por lo menos, ya ellos se sumaron a esta propuesta que pues que vamos a construir, que ellos también tienen como unas ideas muy chéveres de trabajo, además porque ellos también trabajan reducción del daño y prevención, entonces me parece chévere esa parte, ese aspecto. Sigo pues sí, teniendo en cuenta el tema de importante que en la comunidad se generen pues las lazos de afecto y de los lazos emocionales, que son como los que más jalonan. Entonces, pues también, ahí voy pegada como de eso. Muchas gracias. Ah, pues muy bien. Gracias, Sofía. Gisette. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, iniciando, pues te comento que he tenido muchos problemas con la plataforma. ¿Qué le pasó? No sé qué ha pasado, los trabajos no llegan, no aparecen pues subidos y a veces tengo mucho problema para ingresar. De todas maneras, pues no sé si es por la conexión acá o qué, pero he estado muy pendiente de todas las actividades y igual la semana pasada no me pude conectar. Y el jueves que lo intenté, el computador se me averió. Ay, Pero bueno, de todas maneras, para contar, ya he ido avanzando un poquito. Como sí vi, ya bueno. Aló. Sí. Aló. Sí. Bueno, he ido avanzando un poquito para hacer un trabajo. El día de mañana vamos a hacer un trabajo con la trabajadora social de Aldeas, con los jóvenes de la comunidad que escogí, que es una comunidad rural. En Vallasolano, ¿no? En Vallasolano, sí señora. Cuando hicimos lo de la descripción de la población, nos dimos cuenta que a pesar de que ellos nos expresaban qué era lo que pasaba dentro de la comunidad, era un tema que había resistencia y tabú, ¿cierto? O sea que la semana pasada que escuché un poquito de las preguntas orientadoras que tú nos diste, me sirve mucho porque el día de mañana en la misma comunidad hay un espacio que se llama un kiosco, en donde normalmente se sientan en las horas de la tarde los jóvenes, y ellos hablan de muchos temas. Entonces habíamos planeado como un conversatorio, pero lo vamos a hacer de una forma un poquito más espontánea. Obviamente nosotros sí llevamos sus cosas planeadas, pero es llegar y sentarnos obviamente a escucharlos, y con estas preguntas que tú nos dijiste la semana pasada, de qué nos quita el sueño, qué nos hace sufrir, y otras preguntas que hemos ido organizando, entrar en ese espacio y ver de qué manera rompemos esa barrera que hemos encontrado frente a el consumo de sustancias psicoactivas. También hemos tratado de involucrar un poquito a los líderes de la comunidad frente a esta situación para que también ellos se empoderen y nos sirvan también de apoyo. Pero toca también un proceso de sensibilización, de sentido de pertenencia, y es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo en Aldea. O sea que esto que venimos haciendo de reducción de daño y implementar un poco lo de los centros de escucha va a ser muy fructífero para la comunidad, porque es una comunidad que aunque tiene muchas problemáticas y existen muchos atrasos, no se sienten con las capacidades para afrontarlas, ni tampoco se sienten con el sentido de pertenencia por su comunidad. Es decir, que por eso muchos de los jóvenes están experimentando el consumo de sustancias, y es un tema que no le hacen frente, sino que simplemente él existe, pero no podemos hacer nada. O sí existe, pero no sabemos dónde, quiénes son,
¿Qué podemos hacer? Se habla a nivel de chisme, ¿no? Es como el rumor, que además es terrible porque una vez quedan etiquetados, ahí va, y mientras más chiquito el pueblo, peor la cosa, ¿no? Y como es un pueblo tan chiquito, Claro. no sé, nunca ninguno se atreve como a expresar o a acercarse y hablar abiertamente. Entonces la estrategia que vamos a implementar mañana creo que va muy bien encaminada, porque ellos inclusive como jóvenes todas las tardes a las 3 de la tarde se sientan y hablar de temas de todo, de sexo, de moda, de una cantidad de cosas que hemos escuchado. Entonces dijimos, no, este es el espacio de nosotros para meternos, digamos, de una forma infiltrada y ver de qué manera también se abren. O sea, en medio de la charla que ellos tienen, también meternos y ver qué podemos extraer, qué podemos investigar, indagar. Y creo que, no sé, para que tú me orientes si ves que la metodología está bien encaminada o no, para obviamente hacer una nueva propuesta. Esa es como mi inquietud que tengo en este momento. No, o sea, encontrarse siempre será bueno, encontrarse, pero entonces, ojo con un poco esa representación o esa forma de decirlo, porque puede que no sea pero entonces vamos a ver qué sacamos, qué exploramos. Entonces, acuérdese que la tarea no es ir a hacer el trabajo de la doctora Susana, sino establecer una relación con los muchachos que permita franquear las zonas de silencio. ¿Qué impone el silencio? El miedo. ¿Qué impone el silencio? El que esta vieja berraca tan bonita y tan querida, pero esa va y luego y le cuenta ya quién sabe a quién en esa secretaría que yo meto. Entonces, no. Sí. No, entonces, un poco al ver que, oiga, esa doctora Gisette, como chévere, habla de cosas que son interesantes. ¿Qué les interesa a los jóvenes o cuáles son los temas que a ellos les interesan? Sexo, droga y violencia, evidentemente, pero cuando estamos hablando de consumos y, por ejemplo, estamos hablando de marihuaneros, entonces están cómo sembrar. Bueno, ahí hay un montón de cosas pertinentes que se relacionan con reducción de daño. Alguien dijo ahorita antes que esto es lo que nos da es guías, ¿no? Acuérdense, no son cartillas, Sí. aunque sí hay muchas cartillas, pero es para que uno coja lo que le sirva y lo organice como le sirve, ¿no? Entonces, me parece bien, pero pilas con la suspicacia investigadora, porque esa daña el vínculo. Ok. Entonces es el corazón, es el corazón el que se acerca, el cerebro ahí está escuchando y muy abierto y muy en el presente. Es un ejercicio de alguna manera de meditación, Tonglen, dicen los que hacen meditaciones de esas raras. Hay unos que son uno actuando, pero ahí consciente, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo juzgo? ¿Dónde te salta tu uy, está cochino? Uy, está llegado. Todas esas son cosas que la cabeza pasa por ahí, ¿no? Entonces, por lo menos pillársela hace que uno sea más respetuoso con el otro, ¿no? Y se la pille, no reaccione, digamos, con cosas que generan como distancias de alguna manera. Entonces, pero bueno, ese es el trabajo, hacerlo y luego no lo comparte. La otra semana dice, uy, nos fue súper bien o no, fue un Ok, Susana, muchísimas gracias por tu aporte, lo tendré en cuenta. A ti, gracias. Y acuérdense, cuando tengan problemas con la plataforma, escríbanme por el correo que pues yo voy tabulando las que tienen dificultades para que eso no interfiera. Gema, adelante. Buenas compañeras. Bueno, quiero comentarles la experiencia que hemos tenido desde Cincé. Cincé es un municipio muy pequeño y todavía se maneja el cuento de no pasa nada, pero nosotros barrios saben que ese barrio que escogimos es uno de los barrios que tiene mayor índice de consumo de sustancias psicoactivas. Es más, cuando dijimos acá los compañeros, ¿no?, que vamos a hacer un estudio en el barrio, todo el mundo, métete con policía. Acércate al micrófono. Gema, pégate al micrófono, gracias. Que te oímos mal. ¿Así? ¿Así se me escucha? ¿Acá se me escucha? No. Ahí mejor, tal vez, sí. Ahí, perfecto. ¿Así? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Sí me escuchan, Susana? Hola. Ay, sí, señora, es que tenía el micrófono cerrado. Sí, señora, se escucha perfecto. Se fue todo el mundo. No, bueno, entonces, es un barrio muy peligroso porque ahí es donde se encuentran casi todas las ollas y todos los
y los consumidores de otros barrios llegan a ese. Entonces nos fuimos el día sábado con un grupo de jóvenes que estamos formando para lo del centro. Sí. Y casualidad que ese día se fue la luz. Entonces todo el mundo estaba por fuera de sus casas. Cuando llegamos nos encontramos a casi todos los consumidores del barrio juntos. ¿Se encontraron con qué? No te entendí. Con casi todos los consumidores del barrio. Un grupo de casi 8 jóvenes, que son los consumidores más potenciales que tiene el barrio. Bueno, gracias a Dios, no sé cómo entramos. Yo dije, bueno, vamos a correr riesgo. Y llegamos diciendo que calor hace. Y empezamos como a conversar con ellos. Y sí nos dieron unas pautas impresionantes. ¿Y se nos qué? Otra vez se le fue. Ay, no, pero ya compré micrófono, ya más el micrófono. Que aprendimos mucho de ellos. El contacto con ellos fue muy chévere. Y nos abrieron las puertas. Y ya hemos avanzado bastante en el CIDIE y en el trabajo con ellos. Y fueron muy receptivos. Y son los líderes que manejan la población, no solo de ese barrio, sino los otros barrios cercanos. Bueno, pues, entonces, ya arrancaron, ya entraron. Ahora el tema es mantenerse, ¿no? Sí. Y un poco entenderlos a ellos, ¿no? ¿Cuál es la mirada de ellos? Volvemos al tema, ¿no? Pues, prejuicios, por lo menos no, pues uno no puede ser totalmente aséptico, pero por lo menos estar uno atento a sus propias miradas y también a la mirada institucional que representas. De alguna manera, pues ustedes son una institución que tiene que ver con la alcaldía y eso plantea, ¿no? Cosas, entonces ellos te miran y te dicen cosas, pero entonces, como por eso tan importante la coherencia entre lo que pasa con digamos, la actitud de las instituciones y el discurso que uno lleva, ¿no? Entonces, fijarse muy bien cuáles son esos límites. Pero, pues, bien, gracias, Gemma. Carmen. Carmen Cecilia. Aló, ¿sí me escuchas? Hola, sí, señora. Ok, gracias, Susana, buenas tardes. Y a todo el grupo, buenas tardes. Susana, como funcionaria de la Universidad Industrial de Santander, Universidad Pública de acá de Santander, Bucaramanga, pues nosotros venimos trabajando desde el Bienestar Universitario una propuesta de prevención y tratamiento con los estudiantes de la universidad. Sin embargo, siempre escuchándolas desde un principio, hablar del asistencialismo, hablar de la información específica de drogas, hablar de talleres, es lo que siempre hemos venido realizando hasta el momento. Y llega pues una instancia donde los estudiantes, consumidores y no consumidores, como que no les cautiva este tipo de acercamiento. En este momento tenemos una propuesta específica, es con los estudiantes de primer nivel, estudiantes que ingresan a la universidad. Ellos se les hace una serie de autotest donde se les puede caracterizar no solo el riesgo de consumo, sino riesgos asociados al consumo, como es problemáticas familiares, problemas socioeconómicos, problemas de depresión, ansiedad y problemas de aprendizaje. Entonces, el estudiante de primer nivel no solo se le asocia como que vamos a trabajar contigo la problemática de consumo, sino todo lo asociado, si presenta 2 o 3 riesgos asociados al consumo. Y para eso abordamos a través de talleres y a través de intervención familiar, con talleres con las familias. Nosotros queremos cambiar ese enfoque. Cuando decimos nosotros, no sé si ya tú escuchaste a William en una intervención pasada que yo estuve incapacitada y él me colaboró muchísimo.
es que entre los dos y una profesora que está muy interesada en el tema, queremos cambiar la visión aquí en la universidad, desde el asistencialismo, desde la prevención universal, sino que ir más allá al método de la reducción del daño o del riesgo, donde el joven no solo no pase a otras instancias mayores, sino que aprenda un consumo responsable con las menores, por decir algo, el alcohol o la marihuana. ¿Sí? Pero trabajar eso en una universidad, en una minoría activa o en una comunidad de actores es muy difícil, porque para ellos reducción de daño representa enseñarle al estudiante a consumir drogas. ¿De qué manera nosotros desde estas instancias podríamos llegar y sensibilizar a toda esta población de actores de tal manera que cambien un poco la mirada desde el asistencialismo a algo más real y que puede llevar más tiempo, pero que apunta a una acción mejor, acciones mejores y más acercadas con los estudiantes? Ay, es un poco triste. El ámbito universitario es un ámbito difícil, lo que planteas, ¿no? Y mientras más goda, digamos, y privada sea la universidad, más complejas son las cosas, ¿no? En ocasiones anteriores, tú eres la única de ámbito universitario en este grupo. En otros grupos hay varias universidades y la mayoría dicen lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, para efectos de principio de realidad con respecto a nuestra experiencia CRIC, que es una cosa corta, evidentemente es, digamos, una serie de herramientas y de reflexiones y aproximaciones que probablemente les van a ayudar en esa idea que tienen de cambiar, ¿no? De cambiar la manera asistencial. Yo no sé si yo te mandé lo que hizo la Universidad Tecnológica de Pereira. Ellos hicieron una ZOU, como se llaman, zonas de orientación universitaria, que están hechas para eso, para trabajar el tema de mitigación y reducción de daño, o pensadas, ¿no? Esa fue una estrategia. Eso también lo voy a subir en la plataforma, solo he subido lo de colegios, pero también voy a subir universidades. De eso no hay mucho. La respuesta sería, la única manera de lograr que las universidades transformen ese estigma y ese silencio, porque allá también hay un silencio en que la gente no se quiere comprometer. Todo el mundo sabe que es un despelote, que se compromete, pero nadie quiere meterle mano al tema para que no le digan que es alcahueta, o porque pues, no hay estudios o cosas que respalden, digamos, con evidencia, que es la única vaina que mueve cierto tipo de resortes al cambio. Pero entonces, mi consejo es, bueno, entonces es un tema político, es un tema de rectores. Cuando estábamos organizando la experiencia con el ministerio y eso, se intentó y se hicieron como varios acercamientos, y en las universidades que los rectores estaban subidos en el bus, la cosa marchaba mejor. Yo sugeriría que para esta experiencia, pues, como les he dicho a otros, aprovechenla políticamente, porque pues aquí hay un tema de Naciones Unidas, hay un tema de ministerio, es decir, son temas de política que a los territorios, a las universidades les interesa, que responden a un plan decenal, que responden a una serie de estrategias. El país se está preparando para el posconflicto, que eso merecería un diplomado, pero se supone que dentro de todo ese margen, y las universidades pues deberían estar al día en la investigación, pensándose cosas nuevas, ¿no? Entonces, es una cosa de largo aliento, de movimiento político, de que las universidades se unan, de que los bienestares, eso también lo intentamos, hay una asociación de bienestares, y tratamos de juntar a todos los jefes de eso y conversar, pero pues es un trabajo de largo aliento. Entonces, mi consejo es trabajar para apropiar la metodología y el discurso, hacer evidente dónde están los resortes de estigma y de mayor rechazo por el tema, porque luego son temas que hay que trabajar desde, pues, ya en la construcción de una estrategia más amplia, ¿no? Okay.
Y de hecho, Susana, no es una justificación, pero para nosotros ha sido difícil escoger la población, la comunidad, y de hecho estoy en cero en ese sentido. Pero este diplomado es la primera instancia para empezar con ese cambio aquí en la universidad. Porque es la demora, porque hay que hablar con el jefe y solicitarle que el grupo, la comunidad que vamos a trabajar, va a ser con los estudiantes de primer nivel o con los estudiantes que están en tratamiento, y que sea un permiso de ellos también, de los jefes, para hacer este trabajo con esta comunidad. Pero de hecho lo vamos a realizar y va a ser nuestra primera experiencia piloto aquí en la universidad con el diplomado que estamos haciendo con ustedes. Muchas gracias, Carmen. Pues a ver, seguiremos. Si no te mandé lo de la UTP, te recomiendo que lo mires cuando lo suba. ¿Algún otro comentario? Erwin, que está aquí oyéndonos, muy concentrado, ¿tiene comentarios? ¿Quién? Marieta. Hola, Marieta, dale. Es que se me había ido la señal y estaba buscando nuevamente. Bueno, quedé en que estaban comentando sobre los procesos de compartir experiencias con nuestro grupo. Precisamente en el día de hoy estuve con el grupo del consejo estudiantil, los representantes de grado del colegio, y pues llegué como con algo preparado, un taller sobre proyecto de vida, como pues para mostrarle a la rectora qué era lo que se iba a hacer, y también con los chicos, como no llegar como a decirles, bueno, vamos a conversar, sino con algo preparado. Pero realmente la experiencia fue muy enriquecedora. No tuve que hacer el taller de proyecto de vida. Todos los pelados se abrieron mucho al tema, descubrimos que realmente existe mucha estigmatización frente a la problemática. Los jóvenes evidencian que realmente, según ellos, se maneja alrededor del 60% de consumidores, según ellos, de todo el colegio. Y mirando como las estrategias para involucrar a los otros chicos y a los demás actores, ellos dicen que trabajar con el municipio, con toda la comunidad del municipio, es muy importante. Este también es un municipio súper pequeño, de 5.000 habitantes, donde realmente el chisme y el estigma y todo es supremamente dañino. Entonces, la próxima actividad que vamos a desarrollar es mirar lo que tú decías de la cartica, pero entonces nos vamos a ir por las tiendas, con ellos como haciendo reportajes, de preguntarle a la gente qué piensa sobre el consumo, qué piensa sobre lo que es la reducción del daño, qué piensa que podrían aportar para ayudar a reducir ese daño. Entonces, como que hoy lo que hicimos realmente sirvió muchísimo y es un grupo muy, muy receptivo. Eso les quería comentar. Perfecto. Un buen indicador es que no haya tenido que hacer el taller. Uno siempre debe llevar plan B. Pero un poco si uno se acostumbra a leer el grupo, y cuando entonces están muy tímidos y eso, pues entonces uno tiene como elementos para lanzar la discusión, pero entonces pues es un buen indicador que la cosa se soltó y no tuvo la formalidad del taller, que eso ya cambia el ánimo de la gente, ¿no? Sí, eso fue lo que percibí, y no, compartimos 2 horas y no, solo conversamos en torno a un compartir, hicimos unos sándwiches, entonces mientras los íbamos preparando, íbamos hablando, íbamos comiendo, íbamos compartiendo, entonces fue muy bueno. Bueno, gracias por compartir. ¿Alguna otra cosa? O aquí que nos cuente Erwin qué ha opinado de... Y es el único hombre en todo el grupo. Mira, vamos a poner la cámara porque pues para hacer el tema de género, bueno, ahí está. ¿Cómo la ven? ¿Cómo nos ven? Gracias. Yo creo que cada una y cada uno de nosotros interpreta, observa desde hipótesis conscientes o no conscientes sobre las que abordamos estos temas. Esto lo digo porque probablemente lo que voy a decir rápidamente va a tratar de develar rápidamente desde qué hipótesis yo trabajo, entre otras, ¿no? En los anteriores recientes meses he estado
conversando, haciendo entrevistas a profundidad con muchachos y muchachas, especialmente hombres, adolescentes y jóvenes, de los que estaban en esto que se ha conocido como el espectáculo del Bronx, esa intervención en el Bronx. Y para mí es muy interesante esta oportunidad de conversar a profundidad con estos muchachos, porque nuevamente ratifico una hipótesis sobre la que trabajo desde hace una buena cantidad de años, y es que ninguno de estos seres humanos estaría en esa situación si hubiera tenido el cuidado, la atención que corresponde a un niño, una niña en los primeros días, semanas, meses, años de vida. Todos los jóvenes que entrevisto nuevamente, entrevistas que he hecho desde hace bastantes años, son seres humanos maltratados de manera aguda, muchos de ellos abandonados parcialmente o totalmente por su núcleo familiar y por sus familias nucleares y sus familias extendidas y por sus contextos comunitarios. O sea, han sido totalmente desprotegidos, algunos, como mencionaba hace un momento, maltratados de forma muy aguda. Yo soy de los que considero que los procesos de aprendizaje del autocuidado y el cuidado, sobre todo, se logran en los primeros días, semanas, meses y años de vida. Cuando un ser humano no ha sido suficientemente cuidado adecuadamente en los primeros momentos de su vida, en los primeros tiempos de su vida, se le va a dificultar más adelante poder tener las prácticas de autocuidado y de cuidado con los demás. Uno de los abordajes que yo hago al tema de la reducción de daño tiene que ver con mejorar las prácticas de autocuidado. Y para poder lograr mejorar las prácticas de cuidado es necesario, es indispensable tratar de establecer de manera conjunta, en un diálogo colaborativo, en una conversación que busca construir vínculo de afecto y de confianza con estos seres humanos que trabajamos, ayudar a establecer cuáles fueron esas situaciones que vivieron estos muchachos, estos seres humanos, niños, adolescentes, en esos primeros días, semanas, meses y años de vida. Entonces, lo menciono también con la intención de decirles que he puesto mucha atención en lo que he oído. Tal vez hoy no es el módulo, hoy no es la temática principal, pero me causa curiosidad que no haya oído alusiones suficientemente precisas y detalladas a las historias de vida de estos seres humanos, a las historias de vida concretas y sobre todo a los primeros días, semanas, meses y años de vida de estos seres humanos. Considero que debe ser un elemento muy importante para tener siempre en cuenta. No sé si tengo otros segundos para decir lo siguiente, algo que me sorprende bastante durante algunos años de recorrido en estos temas, es cómo a estos seres humanos, adolescentes, jóvenes, consumidores abusivos de sustancias psicoactivas, esta sociedad y sus prejuicios les hace creer que ellos son los responsables de que su familia los haya dado la espalda, como muchas veces ellos mismos lo dicen, o que sus comunidades, sus barrios, su cuadra, su familia haya dejado de atenderlos. Y pareciera ser que esa misma sociedad y esos mismos prejuicios se le olvida tener en cuenta que inicialmente ellos fueron maltratados, inicialmente ellos fueron descuidados. O sea, los comportamientos diferentes, tal vez de una manera inadecuada, llamados de autodestrucción, surgen precisamente del descuido, del maltrato, la no atención que recibieron estos seres humanos inicialmente. Carmen, adelante. Y luego Graciela. Sí, muy buenas tardes. Hablas con William Calderón. ¿Sí, me escuchan? Ay, sí, yo cierro el micrófono y sigo hablando. ¿Qué hay? Lo escucho. Hola Susana, ¿cómo estás? Bueno, mira, lo que pasa es que pues precisamente que estamos hablando ahorita de reducción de riesgos y daños, pues veo una noticia en El Espectador el día de ayer que hablan un poco de una propuesta de una ONG que se llama Parces ONG, con la ayuda y el apoyo de Open Society.
y pues lo que quieren ellos es, de una u otra forma, proponer el diseño de pipas para aplacar el daño que produce el consumo del bazuco, ¿sí? Como bien sabemos, por ejemplo, acá en Colombia se ha empezado a hacer un enfoque de reducción de daños y riesgos, por ejemplo, en el consumo de heroína, con el proyecto Cambie, que es un proyecto pues que de una u otra manera quiere precisamente reducir los daños y riesgos en el consumo de heroína. Ahora, esto lo quieren, por ejemplo, plantear para reducción de riesgos y daños en el consumo del bazuco, porque sabemos que de una u otra forma, pues la parafernalia que utilizan los que consumen el bazuco es una parafernalia que de una u otra forma, pues puede afectar las vías respiratorias, puede afectar pues también su sistema nervioso, puede de una u otra manera pues esa parafernalia que no es la más adecuada puede afectar su salud, ¿sí? Entonces, pues bueno, actualmente también pues el Plan Nacional lo que quiere también es un enfoque de reducción de daños y riesgos no solamente en esas sustancias duras, sino también en otro tipo de sustancias. Entonces mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en el caso del consumo del cannabis, pues que de hecho también hay reducción de daños y riesgos en el consumo de cannabis. Podría ser válido, por ejemplo, el plantear un proyecto en donde se empiece a enseñar o se empiece a dar como una pedagogía sobre, por ejemplo, el uso de vaporizadores, que es una parafernalia pues, para la reducción de daños y riesgos del uso del cannabis. Esa es mi pregunta. Totalmente, totalmente. Eso es una práctica, o sea, hay muchas posibilidades, ¿no? La reducción de daño dura que conocemos, que más se habla, son las jeringas, pero pues hay otra serie de medidas que no solo tienen que ver con parafernalia, sino que tienen que ver con cantidades, lugares, formas, variedades. Por ejemplo, en todo lo que es la cultura canábica, la cultura de un buen marihuanero, pues, que ¿no? Para no generar abusos, eh, o digamos para generar un uso funcional y armónico, digamos, de la hierba, yendo además al tema del sistema endocanábico. Hoy estaba pensando que quiero montarles cosas para que aprendan sobre eso, porque cuando los muchachos nos dicen es que la marihuana me sirve, o sea, es mi remedio y es natural, eso tiene, digamos, una parte de mito o argot popular, digamos, pero tiene una base de verdad, porque es que la marihuana activa el sistema endocanábico que tiene que ver con la homeostasis del cuerpo y de la mente. Eso está, digamos, en una fase de estudio mediana, no es pura inicial, porque ya en muchos países eso está bastante profundizado, pero aquí eso está llegando, estamos empezando a ver que hay un tema que va más allá de los neurotransmisores. Entonces, en la cultura canábica hay un montón de cosas de eso, de saber qué variedades, en qué cantidades, que si la quemas a ciertos grados suelta unas cosas, pero si le pones más candela suelta otras, y que de eso depende que la traba sea creativa o sea enchonchada, de que me muero de sueño y no quiero sino comer y dormir. Esos son conocimientos que todavía, que los muchachos los tienen empíricamente, pero no se han sistematizado. Ese es un trabajo bonito. ¿Cuáles son las formas que encuentran los muchachos para consumir? ¿Qué han aprendido de su consumo? ¿Y qué nos enseña la ciencia, digamos, o lo que se ha estudiado sobre cómo es que se volatilizan todos esos terpenos y todas esas maravillosas sustancias que tienen receptores en todo nuestro cuerpo, no solo en el cerebro? Eso va a dar a todo nuestro cuerpo. Entonces, bueno, eso es tema de otro cantar, pero por supuesto que las pipas, los vaporizadores y toda esa parafernalia forman parte de eso. Pero si se queda uno en eso y no le mete inclusión social, paila, ¿no? Entonces, recordar eso. Sofía, adelante. Graciela también tiene la mano levantada. Listo, sí, justamente con lo que decía Erwin, yo comentaba en el foro anterior, en el espacio anterior, que trabajan, pues, en el trabajo con los jóvenes, ellos mencionaban justamente eso, que dentro de disminución del daño, ellos querían trabajar era el tema de la familia, de las relaciones familiares,
de los hábitos, hablaban ellos de sus hábitos, incluso de alimentación, de sueño, del manejo como del tiempo y del tiempo libre. Entonces, que sí me parece muy importante lo que mencioné, Erwin, además porque pues los adultos creen que el joven tomó esa decisión porque la tomó, porque quiso, y no tienen en cuenta la historia que hubo detrás de, y pues los elementos que los llevaron a tomar o a llegar a ese tipo de situación. Además que no fue una decisión deliberada, sino que lo llevaron a. Entonces era ese como el aporte, y que sí, que cuando uno habla con los jóvenes se encuentra que hay este tipo de situaciones atrás, y que son importantes tenerlas en cuenta. Gracias. Y eso nos mete en todo el tema de los duelos, de la víctima, ¿no? Mencionaba Erwin que todo es tan perverso que las víctimas terminan siendo culpables y sintiéndose culpables, ¿no? Como llevan el peso de algo que tiene pues alcances, como hemos visto, digamos, todas estas semanas, mucho más allá del simple hecho de venga, me fumo un porro o es que soy un adicto enfermo, ¿no? Que nos, digamos, se nos ha abierto un poco ese panorama. Bien, si no hay más, ¿hay algún otro aporte? ¿Alguien más tenía la mano levantada y creo que se aburrió y la bajó? Fue horrible. No, yo. Hola, Celia. Bueno, escuchándolo a Erwin acerca de las historias de vida, el día domingo sí estuvimos escuchando historias de vida, y de verdad lo que ahorita decía la compañera es un detonante, el cual el día de mañana los muchachos consumidores siempre lo van a tener, ¿cierto?, en su vida. Entonces, Jason Daniel es un joven de 25 años, el cual empezó a consumir desde los 6 añitos, con su padre que era alcohólico, ¿cierto? Consumidor de alcohol. Él cuenta que él llegaba a la casa, su padre, a pegarle a su madre, y que en toda la lucha de su mamá de irlo a acostar, lo que dejaba en la mesa del comedor era una botella con un concho de alcohol. Y él dice que la mamá se iba a dormir, él quedaba despierto y él quería, pues se tomaba esos conchos para saber qué se sentía el ser valiente igual que su papá. Y dice que a los 12 años él salió ya de la casa a consumir ya alcohol puro. Entonces, mire que sí hay una historia de vida, y de ahí para adelante el contar de él, que tiene 2 hijas, y decir que ni por las hijas él ha podido dejar el consumo. Entonces, mirar que sí hay una parte humana en donde él dice de que la mamá se murió echándole la culpa a él por la enfermedad de ella, de que él era un consumidor. Es duro escuchar esas historias cuando de pronto uno ha señalado y ha dicho lo que decían las compañeras, esta persona no va a dejar que caiga hasta lo más profundo, a ver si de pronto sale. No, sí hay, como dijo Erwin, unas historias de vida, lo mismo lo que yo le decía a usted, me encantaba la vida de Patricia. Patricia es una joven de 35 años, ya con 5 hijos y con un hijo en la cárcel en España. O sea, de ver cómo ellos están con su familia, o sea, ¿qué los impulsa a ellos a seguir consumiendo? ¿Cierto? Eso es lo que uno se hace, ese interrogante que no tienen. William me enseñaba, y lo que estudiábamos ahorita en los módulos acerca de la red subjetiva, yo le preguntaba acerca de eso y él me decía eso, de las familias, de que pues, ellos, mire que este par de muchachos no son de aquí, son de Bogotá, ellos aquí no tienen cerca sus familias, de decir, bueno, tengo a alguien cercano donde yo me pueda acercar, donde pueda yo compartir, no. Entonces hacen ellos ¿qué? Entre ellos mismos, su familia, porque ellos se quieren mucho y se defienden. Eso quería compartir, Susana. Gracias. Muchas gracias a ti, Graciela. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo les voy a mostrar entonces rápidamente algo. Como siempre, es más divertido hablar. Y entonces, bueno, eso lo subo por ahí para que... Aquí quizá el aporte pueda ser que tengan elementos para hablar de reducción de daño, porque una de las tareas de este momento histórico y además de los lugares, en algunos está más avanzada la cosa, pero en general, digamos, en las pequeñas ciudades y eso, todavía hay mucho trabajo en términos del tema de estigma y discriminación, y la reducción de daño no es perfecta, pero sirve para eso.
tiene elementos. Esto para mostrarles cómo estamos, mire, eso somos CRIC. Ya con el análisis de los trabajos me llegaron 76 trabajos y pues los otros los estoy esperando, no se desmotiven porque pues es interesante tenerlos. Entonces tenemos 24 personas de los 105 estudiantes que tenemos, bueno, de los 75 que entregaron, 24 van a trabajar en barrios, varios de ellos con habitantes de calle, con énfasis en habitantes de calle o barrios muy marginales. 15 en colegios, eso es harto. 7 en comunidades terapéuticas, 6 en universidades, 5 en instituciones para jóvenes, 5 del IDIPRON, que pues ese grupo lo tomé aparte porque pues es bastante particular, entonces quiero trabajar con ese grupo un poco más. Jóvenes en responsabilidad penal hay 4, para la reintegración, del trabajo con reintegración, cárceles privados de libertad, ya no jóvenes sino adultos, y otros que son pues la parte canábica, uno en San Andrés que es muy divertido, que es trabajar con consumidores funcionales, gente que es consumidora y que está por fuera del closet y entonces ella quiere hacer ahí un trabajo de investigación en la acción que puede ser divertido. Y el otro de otros, ¿cuál es? No me acuerdo. Creo que era el de población rural de Quito, que no lo tenía claro porque no me ha llegado el coso, entonces creo que quedó tabulado así. Entonces esos son los contextos. Entonces esta metodología, o sea, aplicar, digamos, las técnicas o las cosas que hemos venido viendo, pues depende del contexto, de los actores, de qué tan avanzada está la cosa, pero también de quién va a hacer el trabajo. Si yo estoy convencida de la reducción de daño, pues hablo de eso. Si no, no me meto a hablar lo que no tengo convencimiento, porque eso tiene una postura ética. Frente a la reducción de daño hay un tema ético de que primero la vida, antes que la norma, antes que lo que dice, digamos, la moral tradicional, está primero la vida de las personas, ¿no? Entonces, si estamos vivos podemos trabajar, si no, pues nos morimos. Entonces, ¿qué nos proponemos hacer en esos contextos? Hablar de reducción de daño. Cada uno pues se lo pregunta qué tanto, ¿no? Quiere meterse en ese tema. Eso tiene aristas y profundidades. Hay profundidades que de pronto pues uno no toca si no está ni seguro ni de acuerdo. Metodologías para construir conocimiento colectivo, es la otra cosa que estamos tratando de hacer con este curso. Entender que es más útil trabajar con la gente que para la gente, que eso nos hace bajarnos de nuestro lugar de formadores, profesores, de doctores, psicólogos o lo que seamos, terapistas, para ponernos en un lugar de personas con los otros, ¿no? Nos está retando a metodologías para construir escucha y acogida, porque cuando usted es buena onda con la gente y llega con el corazón y no con el instrumento, la gente le habla, porque la gente necesita hablar, porque la gente necesita quien lo acoja. Entonces eso nos obliga a modificar las formas de interacción. Debería, uno puede seguir atendiéndolo formacita y ya, pero un poco la idea es la provocación del CRIC es esa, ¿no? Miremoslo distinto, relacionémonos distinto, ¿no? Y desarrollar pensamiento crítico sobre nuestro rol social, en el trabajo social, en términos de que, pues, digamos que en eso yo soy un poco más ácida que lo usual, digamos que lo que se usa acá, pero la idea es que lleguemos al final de este curso y que en el presencial podamos hablar de lo que no se habla, porque así como en el barrio no se habla de la droga, nosotros tampoco queremos hablar de nuestros problemas y nuestras dificultades para salir airosos, digamos, de intervenciones sociales en las que a veces somos tuercas, ¿no? De un engranaje. Entonces, por lo menos tener en claro eso, pues ya es más ético que negarlo y decir que todo es perfecto y que la salud pública es una belleza y que todo es perfecto, ¿no? Entonces, no en plan de armar un sindicato, sino de tener claro cuál es el lugar y los alcances, ¿no? Elementos de lo comunitario, estos son cosas que encuentran en las lecturas que lo vieron, pero acuérdense que es eso, ser acogido, reconocido, tratado como persona, que la gente sienta que pertenece a algo, así sea un grupito de los miércoles. Eso es importante para alguien que no tiene redes, como decía ahorita Graciela. La gente está, mientras menos redes y menos contactos y menos personas en su vida tiene, más jodida está. Entonces pertenecer, y de todas partes le expulsan, además se vuelve gruñón, entonces peor, lo sacan de los sitios.
de aprender a convivir, o sea, experiencias de convivencia, por eso lo de mediación que hablábamos la vez pasada. Bueno, eso lo paso rápido, luego lo leen con más. Esto también está en los documentos de que la escucha busca eso, acoger, hacer mediación, organizar los recursos comunitarios y ponerlos a funcionar para que la gente pueda usarlos, para que tenga información de cómo usarlos, ¿no? Orientar y acompañar. Pero donde quería hacer un énfasis era en el tema de reducción de daños, porque me parece que para muchos es la primera vez, aunque lo hayan oído, es la primera vez que lo encaran como discurso. Y eso está bien, o sea, eso quiere decir que hay cambios en el paradigma, pero también creo que hay en algunos una gran resistencia, y que vale la pena como profundizar un poquito sobre el tema, ¿no? Entonces, ya lo hemos dicho, la reducción de daño, como la entendemos ahorita desde la salud pública, esa no la inventamos en los años 80, pero la reducción de daño siempre ha estado con la humanidad desde las cavernas, desde que nos juntamos en grupos, hay que hacer cosas para que a la gente del grupo no le pasen cosas malas, para consecuencias negativas de ciertas formas de desarrollo. Entonces, pues desde la peste hasta pasando por épocas de sequía, heladas y cosas así. Hay que hacer cosas para reducción de daño, pero ligada a nuestro tema de consumo y ligada al VIH, pues viene desde los 80 cuando la pandemia pues hizo temblar al planeta porque la cosa iba en aumento y entonces tocó meter, digamos, la reducción de daño porque ni la prevención ni el tratamiento daban abasto con lo que estaba pasando. Chao, mi corazón, buena tarde. Entonces la reducción de daño de alguna manera nace, como la conocemos ahora, del fracaso del modelo neoliberal de salud y de las políticas de control, ¿no? De un poco los límites de la prevención y esos programas fantásticos que desde los años 80 trabajamos de programas libres de droga, que cada vez pues se ve que eso aplica para alguna gente, pero para muchos y la mayoría no. Entonces, las condiciones en que las personas consumen son importantes y sobre eso buscamos trabajar con la reducción de daño. Y el planteamiento que estamos haciendo durante todo este curso es si hacemos políticas de proximidad, eso no quiere decir solamente papeles y decretos, sino formas de construcción de la relación, donde la participación de los pares sea real, donde la gente pase de ser población objeto a persona que puede darnos elementos. Entonces, pues creemos que eso es posible, ¿no? Y bajarnos un poco de ese moralismo que dice que si hablamos de droga o de reducción de daño estamos incitando a esos vagos que se la quieren pasar con la panza al aire, fumando marihuana todo el día, porque eso no es real, ¿no? Y más bien centrarnos, por ejemplo, con poblaciones tan críticas como habitantes de calle, en disminuir el sufrimiento de cosas concretas, dónde se baña, dónde come, qué pasa con los abscesos que da la vida en la calle, los puntazos, demás y cosas que todo el tiempo están ahí itinerando y que mientras más vulnerabilidad, pues mayor necesidad de empezar por lo más básico para ir subiendo, ¿no? Entonces, son prácticas la reducción de daño para minimizar consecuencias negativas de cosas que hacemos, de sexo, de consumo, de relaciones tóxicas, de ese tipo de cosas. Pero implica que uno acepte que un uso de drogas es posible, un uso más seguro de drogas es posible. Es decir, que no todos los consumos son un desastre y que es posible un uso seguro y funcional de drogas. La reducción de daño atiende primero lo urgente y después se va para lo otro. O sea, y va escalando, digamos, en ir reduciendo hasta poder, para uno trabajar un duelo necesita poder tener un plato de comida y una cama, ¿no? Para poder hacer el proceso que significa afrontar un duelo o unas condiciones de infancia con las historias que todos conocemos que nos cuenta la gente de la calle, ¿no? Entonces, pues una de las principales tareas es disminuir estigma y discriminación, porque cuando el estigma baja, la gente es capaz de pensarse al otro no como un consumidor espantoso, sino como una persona, ¿no? ¿Dónde podemos hacer reducción de daño? En varios planos, umbrales y contextos. En lo físico, en lo psicológico, en lo social, en lo económico y en lo político. Aquí estamos planteando en lo físico, con poblaciones muy vulnerables, y en lo psicológico hasta donde alcanzamos, en el proceso, digamos, histórico en que llevamos el tema. Contextos, podemos hacerlo en distintos contextos, como evidentemente lo estamos haciendo o tratando de hacer,
Y se puede hacer con todas las poblaciones, porque los ricos también sufren, los ricos también consumen como locos. Lo que pasa es que ahí sí que está tapado. Trabajar de estrato 2 para arriba es un reto complicadísimo, porque ahí está más instalado todo el deber ser, todo el cómo me debo portar y demás. Entonces, bueno, era esas reflexiones que quería dejarles, pongo la presentación, luego lo que viene es bastante más pragmático y de salud pública, que son como sobre todo si están trabajando en poblaciones altamente vulnerables, ¿no? ¿Qué busca la reducción de daño? Busca contener, busca estabilizar al consumidor problemático, busca interrumpir el círculo vicioso entre conducta delictiva y consumo, mejorar la calidad de vida y las prácticas de sexo seguro, prevenir que se empeoren el tipo de consumo, hacer cosas con la comunidad local donde viven y parchan esas personas, focalizar en las personas que están más por fuera de la red, los que nadie quiere atender y no tienen ningún tipo de protección, y sistematizar para poder evaluar. Entonces, eso quería compartirles para como sentar con más fuerza el tema de reducción de daño, que me parece que es absolutamente fundamental y es donde, digamos, ustedes están haciendo, o todos, ¿no? Estamos haciendo un tránsito personal de convicciones, pero también un trabajo político donde están trabajando, porque están llevando el tema hacia otros contextos. Entonces, faltando 4 minutos para que esto se acabe, cuéntenme cómo la ven, qué opinan, cómo va enrutada la cosa, si tienen claro lo del trabajo próximo, o hay preguntas. Entonces, y ahorita dejamos que Erwin también se despida. No. Todo perfecto, todo clarísimo. ¿Se durmieron? ¿Así de harto estuvo? Oh, muy interesante. Adelante, Sofía. No, al contrario, sí, estuvo muy interesante. Lo que pasa es que como que queda uno paralizado, porque hay muchas cosas para hacer. Y pues lo que Susana dice es cierto, desde que haya vida está la posibilidad de trabajar. Entonces es como mentalizarnos y también como un poco empoderarnos en que, bueno, que lo podemos hacer y que podemos generar, más que hacer nosotros, como generar hay un constructo con la gente en donde ellos también se sientan capaces de hacer, ¿no? De hacer y de empoderarse en un poco. Muchas cosas para hacer. Esa es la tarea, justamente. Sí, aprender y gozarse el aprendizaje. Aquí el maestro Erwin dice que él es un aprendiz de la vida. A ver si nos comparte un poquito de esa posición de aprendiz de la vida, porque a veces queremos, como que se nos va la vida en querer cosas fijas en piedra, ¿no? Y como que ya acabamos de aprender y ya con eso me quedo, ¿no? Entonces, creo que el CRIC ha sido un reto en ese sentido. Gracias, Sofía. ¿Algún otro comentario? Erwin, ¿algún comentario? Ya de cierre. Gracias. Antes de decir ojalá hasta pronto, yo quería mencionar 2 asuntos rápidos y tal vez en otra oportunidad podríamos profundizar. Uno es que esa noción de estigma, yo prefiero asociarla a el proceso de autonomía de cada ser humano. Digamos, prefiero tomar un poco de distancia de esa perspectiva del estigma que tiene que ver con decirle a los otros y decirle al contexto que no me señalen. Yo creo que si cada ser humano trabaja más en su proceso de autonomía, va a estar menos afectado por lo que el contexto señala o el contexto dice. Y creo que a veces se destinan demasiadas energías a tratar que el contexto cambie, a que no me señalen desde afuera, y olvido que tal vez el trabajo más es esa historia de vida que nos tiene en niveles muy bajos de autoestima y de autonomía. Eso es lo primero, para seguirlo conversando. Y lo segundo, llevo varios años tratando de indagar con mucho detalle, por llamarlo de una manera muy rápida, cómo es que se han logrado estos milagros que hacen personas que se han dedicado a trabajar con seres humanos con consumos abusivos de sustancias psicoactivas. Una de esas experiencias que he estudiado desde hace una buena cantidad de años, tal vez unos 8 años, es la experiencia del padre Javier de Nicoló.
Si bien soy muy poco cercano a las creencias religiosas, me ha parecido interesante ese trabajo del padre Javier de Nicoló, y me parece muy interesante subrayar que muchas de las personas que mencionan la experiencia del padre Javier de Nicoló, siento que lo hacen de forma demasiado general y no se han detenido de manera más específica a tratar de establecer cuáles son las posibles causas por las cuales el padre Javier de Nicoló y otras personas que trabajan en este tipo de procesos logran incidir suficientemente en esos momentos de esos seres humanos y logran ayudar a transformar su historia de vida. Y también, como para dejarlo como solo un titular para ojalá un próximo pronto encuentro, es sorprendente la relación directa que hay entre esas historias de vida que mencionaba hace un rato, de maltrato, de abandono, de descuido de estos seres humanos, y cómo estos seres humanos, educadores, podríamos llamarlo de una manera rápida, como el padre Javier de Nicoló, construyen tales niveles de afecto profundo y de confianza con los seres humanos que logran incidir en ellos para transformar su rumbo. Y todo lo demás, los talleres, las cosas materiales, el contexto, son pretextos que son utilizados para construir ese vínculo afectivo. Ahí dejo una hipótesis también sobre la que trabajamos y que ojalá en otros momentos pronto podamos conversar y ojalá discutir sobre esas diferentes hipótesis, sobre estas miradas, estas formas de abordar estos procesos en los que participamos. Gracias y ojalá hasta pronto. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algo para cerrar? Bueno, pues entonces, siendo las 6:01. Sofía, dale. Sofía. Tal vez no aprendí. Ya, listo, qué pena. Agradecerles a Erwin, a Susana, como siempre. Yo creo que nos vamos con unos aprendizajes bien bonitos. Pues desearles muchas bendiciones a todos los compañeros, a todo el equipo. Y pues muchas gracias y invitados, no sé si podamos invitar algún día a Erwin o a Susana a nuestras instituciones, a nuestros contextos, porque también es una mirada muy bonita de expertos que sería chévere también que las otras personas las compartieran, ¿no? Como por ejemplo nuestros compañeros docentes, nuestros compañeros del colegio, como los servicios generales, como las personas que están ahí confluyendo todo el tiempo con los muchachos. Sería bonito, sería muy chévere, enriquecedor, si se pudiera. Gracias. Bendiciones. Otra vez con el micrófono cerrado. ¿Usted está en Huasca? Sí, señora, en Huasca. Sí, un día podemos programar un paseo y vamos. Y llevamos al John también. Sí. Vale. Claro que sí. Muchas gracias. Vale. Gracias. Okay. Bueno, chicos y chicas, entonces hasta acá llegó nuestro encuentro de hoy. Pilas con lo del trabajo. Espero que haya quedado claro que la idea es llevar al papel la experiencia de hacer algunas acciones de investigación y acercamiento con donde estemos, ¿no? Ahí seguiremos conversándolo en próximo, y pues cuando necesiten conversar de cosas precisas, no se dejen coger de la noche, porque entonces se va acumulando. O sea, realmente el tema de la nota del trabajo es mejor presentar poco y confuso a no presentar nada. O sea, de la confusión a veces surgen cosas fantásticas. Entonces, anímense a escribir, aunque sea poco, pero y sobre todo, pues, lo que vaya pasando con la gente. Si fue un desastre la actividad, no, todo salió al revés. Eso es valioso, los fracasos también nos enseñan. Entonces, bueno, las dejo. Bonita noche también para todos, para todas. Y bueno, suerte. Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, Susana. Chao. Chao, que descansen.